¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo evento de Café Técnico para poder compartir experiencias. Como siempre, ya saben los horarios y los ID en el que, bueno, pueden guardar, por supuesto, para que lunes, miércoles y viernes podamos estar en este Café Técnico de nuestro mediodía. Así que vamos a empezar con esta idea de lo que vamos a trabajar hoy. Hola Florencia, bienvenida. Lo que tiene que ver con las losas casetonadas, ¿sí? Vamos a hablar de losas casetonadas y vamos a ver cómo trabajamos justamente la diferencia entre una losa casetonada generada como una superficie ortótropa y una losa casetonada trabajando como barras, un emparrillado de barras y una losa maciza como capa de compresión, ¿sí? Bueno, como ya saben ustedes, estamos trabajando en lo que es el programa RFM5. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, cómo poder insertar de dos maneras el mismo comportamiento y ver cómo trabajan cada uno de los elementos. Lo que están viendo en este mismo momento es el programa RFM o la Florencia, el programa RFM 5. Vamos a insertar, por ejemplo, una losa, a ver, les parece, de 6 metros por 6 metros. Podemos crear un nuevo rectángulo. Vamos a crear un nuevo rectángulo, pero en vez de trabajar con una losa maciza, vamos a trabajar con una losa ortótropa, en donde editamos sus propiedades y vamos a, por ejemplo, decirle, bueno, quiero trabajar con una placa nervada bidireccional, en donde podemos modificar los factores de rigideces dependiendo si es de membrana, para flexión, cortante o esfuerzos normales. Pero lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, configuramos nuestra losa ortótropa, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que tenemos una capa de compresión de, por ejemplo, 50 milímetros, 5 centímetros, y los nervios son de 250 milímetros de altura, ¿sí? Eh, Distancia entre ejes de nervios, por ejemplo, pongamos 500 y 500, y el nervio propiamente dicho, vamos a ponerle una dimensión de 10 centímetros. ¿Está bien? Entonces, si se fijan acá, tenemos justamente el espesor de cada uno de los elementos, las alturas y las distancias, y ya tenemos una losa ortótropa, el cual también, para que se acuerden, para poder saber en la dirección donde van la ortotropía, ustedes tienen un ángulo, perdón, vamos a cerrar por acá, tenemos un ángulo en el que nos dice cuál va a ser la dirección, digamos, de los nervios en función del eje local X, ¿sí? Por ejemplo, en este caso a mí no me preocupa tanto porque los nervios son exactamente iguales en las dos direcciones, pero sabemos que si tenemos una losa nervada unidireccional o una losa nervada bidireccional, pero con composiciones de nervio distintos, entonces lo que nosotros tenemos que saber es que nuestro eje local beta, ¿sí? Nuestro ángulo, perdón, beta, está en función del eje local X de la superficie, que RFM lo incorpora por defecto siempre en una misma dirección. Entonces nosotros le podemos dar la dirección de ortotropía con este ángulo beta, que en definitiva es el ángulo respecto del eje local X, ¿sí? Bien, si nosotros aceptamos por acá, recuerden, tenemos un espesor equivalente. Ojo con esto, siempre es importante destacar que solamente ese espesor equivalente es la que en definitiva nos está diciendo a efectos de peso propio, o sea, nos va a dar el volumen de hormigón como si fuese una losa equivalente de 140 milímetros, pero recuerden que en términos de rigideces, por supuesto que una losa ortótropa con el mismo material es mucho más rígida que una losa estándar, ¿sí? Ya lo vamos a comprobar eso también. Bueno, vamos a darle a aceptar por acá y modelamos. ¿Qué les parece? Lo vamos a poner en cualquier posición. Vamos a poner, por ejemplo, por acá, de 6 metros por 6 metros, ¿les parece? Como para hacer algo cuadrado, rápido, simple. Y además lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos vigas de contorno. Entonces a las líneas que tenemos en RFM, ustedes saben que le podemos dar doble clic, le decimos barra, y vamos a generar lo que conocemos como, bueno, una viga estándar, una viga de borde, que podemos ponerle de 200 por 500, ¿les parece? Entonces cuando nosotros aceptamos por acá, aceptamos, ¿sí? Ahí tenemos lo que sería la losa, que si bien RFM la renderiza, digamos, con su espesor, bueno, no estamos viendo los nervios cuando queremos superficie, ahí estamos viendo la losa, que no está como superficie, que está como superficie pero no con los nervios, perdón. Y lo que yo voy a hacer ahora al lado es algo similar,
Nada más que voy a trabajar con los nervios y además voy a trabajar con una capa de compresión también como una superficie. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar esto, ya que la tenemos, voy a copiar, voy a poner mover o copiar, ¿ven? La voy a copiar, por ejemplo, en el eje, no sé, Y a 5 metros. Vamos a verificar que no tenemos nada en la copia avanzada, aceptamos, perdón, a 15 metros tenía que haber puesto, mover o copiar, vamos a ponerle, no sé, 15 metros, ahora sí, ahí está. Y entonces en este lado lo que vamos a hacer es decir, bueno, ya la losa ortótropa no va a ser ortótropa, sino que la edito y la voy a dejar como tipo estándar, ¿sí? De tipo estándar, pero de 50 milímetros de espesor. Y acá hay algo que está muy bueno de entender porque estamos modelando siempre en el plano. O sea, todo lo que hemos modelado hasta ahora, si se fijan, está en el plano. Lo que pasa es que la condición de ortotropía ya me genera justamente una rigidez de esa superficie, entendiendo que estoy trabajando con una losa ortótropa, ¿sí? En cambio, si yo ahora quiero modelar realmente los nervios y que trabajen en conjunto con la capa de compresión, entonces yo voy a modelar justamente estos nervios por acá. Si yo tengo cada 50 centímetros a eje, lo que primero tengo que hacer es, bueno, voy a copiar, ¿les parece? Una vez en el eje menos X, ¿sí? Menos 0.50, le voy a dar a aceptar, y sobre este nervio voy a editar, digamos, y voy a generar una sección que es la del nervio. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos 250 por 10? Bueno, ponemos 250 por 10, o sea, 10, no, 100 milímetros por 250. Este sería mi nervio que va a estar en contacto con la placa. Aceptamos y aceptamos por acá. Y esto, bueno, en definitiva lo tenemos que copiar directamente una cantidad, si nosotros tenemos, bueno, 6 metros, serían prácticamente 12 copias, ¿verdad? Más la que ya tengo. Ahora vamos a poner 11 por acá. Vamos a copiar. Vamos a poner, a ver, 10, si es que tenemos el límite. Aceptamos. Ahí está, serían 10 porque ya tenía la primera, ¿sí? Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar esto de acá, mover o copiar una vez más, ¿sí? En el sentido Y, positivo, 0.5, le vamos a dar a aceptar, y ahora, bueno, en este caso tendría que haber sido una vez más, perdón, ¿no? Vamos a mover o copiar una vez más, una sola copia, en 0.50, y bueno, y ahora todos los nervios que tenemos en el sentido X también van a ser de la misma sección, ¿está bien? Entonces seleccionamos todo, editamos, ¿sí? Y generamos el nervio. Si lo queremos ver en renderizado ahora, vamos a poner una vista, vamos a apagar los objetos ocultos de fondo, ponemos una vista en renderizado y bueno, ahí estamos viendo, ¿sí? Más o menos los nervios, ¿se dan cuenta? Algo importante para nuestros usuarios de RFEM, tienen que saber de que cuando tengan una conexión, cuando trabajen justamente en el plano, ¿sí? Es importante que los nervios estén conectados. Entonces se utiliza el comando herramienta, generar puntos en nudos de intersección, generar nudos en puntos de intersección de líneas, mejor dicho. Yo selecciono todo esto de acá y si alcanzan a apreciar, yo tengo un nudito de esa manera. Ese nudo no me genera lo que es la división de nuestros nervios, lo único que hace es entender de que cada nervio está conectado por un punto. Eso lo necesitan hacer sí o sí, más cuando tengan una superficie trabajando todo en el mismo plano. Bueno, si se entiende hasta acá, si se entiende la idea a la que queríamos llegar, ahora estamos modelando los nervios con la losa. Pero acá hay un pequeño inconveniente, ¿verdad? Porque aquel que ya se imagina, si estamos modelando todo a un sistema, digamos, a un mismo plano, entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos haciendo realmente el trabajo de una losa ortótropa? ¿O lo que estamos haciendo es, en definitiva, tener un plano, ¿sí? A un plano centroidal de una superficie, lo cual esta va a trabajar a flexión, y los nervios están trabajando en el mismo plano, lo cual también van a trabajar a flexión. Entonces, lo lindo de entender el comportamiento de una losa ortótropa es que yo tengo una capa de compresión arriba, porque está desfasado justamente de mi plano centroidal, y es la que, a un efecto, hacer una analogía con un efecto reticulado, va a ser el que va a tomar cargas de compresión. Mientras que los nervios, trabajando en conjunto, este efecto de reticulado, digamos, va a intentar trabajar con valores en tracción, ¿sí? Entonces,
si yo les muestro, ahora antes de generar excentricidades, vamos a ponerle un apoyo en nudo. Me voy a generar un apoyo en nudo para que vean en las esquinas. ¿Sí? Vamos a poner un apoyo acá, un apoyo acá. Vamos a poner un apoyo acá, un apoyo acá, un apoyo acá y otro apoyo acá. ¿Sí? Ahí tenemos los apoyos. Primero vamos a controlar, para que ustedes vean que dentro de todo debería ser muy similar, vamos a controlar, por ejemplo, el volumen de hormigón. Si yo selecciono en lo que son las vigas de contorno más las losas, botón derecho, centro de gravedad de información, el programa me está diciendo que yo tengo este peso de material o que tengo este volumen de material, ¿no? Que son, bueno, 18 toneladas de hormigón que tengo tanto en las vigas como en las losas, ¿sí? Trabajando justamente entendiendo este comportamiento de los ortótropos, 18.242. Si yo me voy a este lado y selecciono de vuelta todo esto de acá, botón derecho, centro de gravedad de información, y tenemos, bueno, una pequeña desfase, digamos, porque tenemos que tener el encuentro entre los nervios, pero prácticamente tenemos el mismo peso, ¿sí? Los 18.390 en este caso, que bueno, a fin de cuentas, prácticamente si hablamos en toneladas, serían decimales de diferencia, lo cual no me cambiaría mucho el concepto. Pero más allá de esto, lo que yo les voy a mostrar es que ustedes, si el peso propio no lo tenemos en cuenta, para que justamente no tengamos la variable del peso propio, creyendo que por ahí tenemos una diferencia de material, entonces yo no voy a trabajar con el peso propio, sino yo no voy a trabajar con una carga, le vamos a llamar un caso de carga, ¿sí? Una carga cualquiera. Entonces, lo único que voy a hacer es decirle, bueno, perfecto, yo quiero trabajar, por ejemplo, con 500 kilos de carga por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, aceptamos acá y aceptamos acá. ¿Ven? Prácticamente las dimensiones, como ya saben, ustedes podemos poner una cota, ¿no? Podemos poner una cota por acá para que vean, perdón, que tenemos 6 metros. ¿Sí? Vamos a poner una cota acá, ¿no? Ahí tenemos los 6 metros y estos 6 metros por aquí. ¿Sí? Total, sabemos que es una copia esto. Ahora, yo quiero analizar qué es lo que sucede con esto, porque realmente quiero entender la propiedad de ortotropía. ¿Qué pasa si yo calculo? Entonces, ¿me va a dar diferencia o me va a dar igual? Bueno, veamos qué sucede. Cuando yo calculo, digamos, este conjunto, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Y a esto es a lo que quiero ir. Fíjense, vamos a poner en navegador mostrar, vamos a activar secciones de colores, ¿no? Para que se note la deformación de los nervios, que está todo trabajando en conjunto. ¿Mm? Pero miren qué interesante que es esto de acá. Ustedes van a decir, bueno, Tomás, pero si prácticamente hicimos todo, ¿sí? ¿Por qué me está dando tanta diferencia de formación? ¿Se dan cuenta? ¿Aprecian la diferencia si yo pongo una vista en menos Z, ¿sí? Y apagamos el modelo, por ejemplo? Fíjense la diferencia de colores, ¿no? 8,2 milímetros de formación, mientras que prácticamente acá tengo la mitad de deformación en el tramo central, sin tener en cuenta el peso propio, solamente con una carga de 500 kilos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasó acá? Es lo que les estaba comentando hace un ratito. Pusimos todo en el plano centroidal. ¿Sí? O sea, no tengo este efecto, digamos, sobre en los nervios, no tengo justamente el efecto de losa reticular, no tengo una capa de compresión. Significa que tanto la superficie está trabajando a flexión como los nervios. Entonces, ¿qué es lo lindo también de comprender las losas ortótropas? Que si yo muestro esfuerzos normales, sobre los nervios, por ejemplo, si yo me voy a resultados y quiero mostrar esfuerzos normales, imagínense esfuerzos de axil, ¿qué sucede? Fíjense, estoy mostrando esfuerzos normales. Nos concentremos en esta de acá. ¿Cuánto me da de esfuerzos normales? Ninguno. ¿Ven que no tengo ningún tipo de gráfica? ¿Por qué? Porque estamos trabajando plenamente en flexión pura, porque está todo modelado en su plano. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo empiezo a trabajar con excentricidades? Entender de que la excentricidad, digamos, de la capa de compresión, empieza a trabajar en la parte superior del nervio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, con ese efecto de excentricidad? Bueno, ese efecto de excentricidad lo que va a hacer es realmente entender de que estamos trabajando con una losa ortótropa, con una capa de compresión y con los nervios traccionados. Pero además de tener flexión, porque también se me va a generar flexión, lo más importante que quiero que vean es que voy a tener una componente de tracción, de esfuerzo normal sobre los nervios, que por ahí es más difícil de visualizar, que el nervio está traccionado.
yo quiero transmitirles esta idea de que al tener una cabeza comprimida en un efecto reticulado que va a ser la losa y abajo tener los nervios, justamente estoy teniendo este efecto, digamos, de excentricidad que me genera tracciones en los nervios, ¿sí? Pero también yo quiero que comparemos algunos valores. Entonces, si se fijan, lo que vamos a hacer ahora, ahí ya apreciaron la diferencia de rigidez en la deformación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que visualicemos, por ejemplo, cuánto es el valor de excentricidad que le podemos dar a la superficie. Si yo tengo los nervios que tienen un valor de 250 milímetros de alto, significa que yo quiero posicionar la losa ¿eh? Arriba de la cabeza del nervio. Es decir, que mínimamente me tengo que desfasar 125 milímetros. ¿Está bien? Que es la mitad de la altura del nervio. Pero además, yo sé que si lo pongo a 125 milímetros, lo que va a estar ocurriendo básicamente es que la mitad del plano centroidal intersecte con el nervio. Se los voy a mostrar un poquito más gráficamente para que lo vean. Si yo subo la mitad del nervio, ¿qué pasa? Edito la losa, me voy a las excentricidades, me voy a excentricidad por acá, le pongo menos 125, recuerden menos porque estamos con el eje Z hacia abajo, menos, se me van a perder los cálculos, por supuesto, y fíjense qué pasa. Si yo apago la viga, vamos a apagar la viga por acá, ¿qué tenemos? Si se fijan en el renderizado, ven que esta es la superficie, la que les estoy mostrando acá es la superficie, pero está la mitad de la superficie hacia abajo, es como que está trabajando en conjunto con el nervio. Y yo no quiero eso, porque yo en realidad tengo 250 del nervio más 50 centímetros de losa, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarle, por supuesto, la mitad del espesor de la superficie. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver si lo podemos agarrar acá. Le decimos, no, tiene que ser menos 125 menos 25 milímetros de espesor, ¿sí? Entonces serían menos 150 milímetros, ¿está bien? Entonces de esta manera, ¿qué tengo? Que la losa, que están viendo en rojo, esté perfectamente arriba del nervio. Realmente ahora sí estoy teniendo los 30 centímetros de espesor de losa. Esa condición de excentricidad es la que me va a hacer un cambio realmente en la losa ortótropa. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cancelar ocultar todo, que me muestre los dos elementos, ¿sí? Y fíjense ahora cuando calculemos, fíjense que la carga es la misma, no hemos cambiado nada de la carga es la misma, 500 y 500, le sacamos el peso propio para no tener ese factor, digamos, una variable más, y fíjense lo que tenemos ahora. ¿Cómo son las deformaciones en este momento? Vamos a apagar las cargas, voy a poner una vista unifilar, y fíjense lo que tenemos, ¿no? Un comportamiento prácticamente igual, ¿sí? Fíjense las componentes. Prácticamente igual. Claro, después hay que ir variando porque, claro, después nosotros podemos tener más excentricidades, digamos, la posición de la viga, ¿sí? O la excentricidad propia del nervio, pero fíjense prácticamente lo que nos están dando. Valores muy similares. Lo que pasa es que con una escala por ahí tan grande, los valores son prácticamente los mismos. Recuerden que estamos cambiando también el sistema un poco, entonces puede llegar a haber una pequeña variación. Pero miren lo que tenemos ahora a diferencia de antes, ¿sí? Que teníamos el doble, el valor de formación es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué me ha cambiado tanto la rigidez? ¿Por qué aumentó muchísimo la rigidez? Porque ahora estoy trabajando con una cabeza comprimida y unos nervios traccionados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener más allá de flexión? Si yo ahora activo de vuelta valores, yo no les mostré antes, pero antes lo único que íbamos a tener son valores, si yo filtro un nervio cualquiera, si yo filtro un nervio por acá, este era el valor de momento que yo tenía antes, que seguramente era mayor, ¿sí? Que seguramente era mayor la flexión sobre ese nervio. Después de última, si nos deja un poquito de tiempo, les muestro. Pero ¿por qué antes era mayor? Créanme que iba a ser mayor, no se los mostré, pero antes iba a ser mayor. ¿Y por qué ahora la flexión es menor? Porque ahora tenemos una nueva componente. ¿Se acuerdan que cuando activamos normal no teníamos nada? Bueno, fíjense qué pasa ahora. Si yo activo esfuerzos de normal, esta distribución, aunque por ahí parezca difícil de comprenderlo, y por ahí estamos acostumbrados a ver momentos, lo que están viendo ahora es normal, es un valor de tracción que trabaja sobre el nervio, ¿sí? Entonces, lo que están mostrando ahora
son 24 o 2,4 toneladas de tracción en el nervio. Esto es lo interesante, que no solamente tengo la flexión, sino que también tengo un valor de tracción en el nervio. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo cabeza comprimida de la losa y esfuerzos de tracción sobre el nervio. ¿Se entiende? Esa diferencia, para poder llegar a valores similares, yo puedo trabajar con una viga de resultado sobre este punto. Vamos a ver si la podemos hacer. Lo vamos a tratar de hacer rápido en el centro. Voy a crear lo que se llama una viga de resultados, que solamente lo que haga, voy a poner la misma sección, pero lo que yo quiero que haga es que me integre lo que sucede en la losa ortótropa. ¿Se acuerdan lo que es una viga de resultados? Que me permite integrar solamente lo que sucede en esa superficie. No quiero integrar ningún tipo de barra ni ningún tipo de sólido, aunque no lo voy a tener tampoco. Y lo que quiero hacer es que integre, por ejemplo, 25 centímetros de cada lado, entendiendo de que quiero ver esfuerzos que pasa 25 centímetros de cada lado del nervio. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner 0,25 a cada lado, ¿sí? La altura habíamos dicho que es 140 total, así que voy a poner, por ejemplo, 0,20 y 0,20, no importa la altura, porque total a mí lo que me importa es el lado, ¿ven? 0,20 y 0,20. O sea, me importa que haya una zona de integración por elementos finitos, y lo que voy a hacer ahora va a ser modelar esta viga de resultados, ¿sí? Voy a modelarla por acá y voy a modelarla por acá. Se me van a perder los cálculos, por supuesto. Y esto, lo que están viendo ahora, es lo que yo quiero tener. ¿Ven? Eso que están viendo como un sombreado es la zona de integración, que lo podemos ajustar un poquito más en altura para que no quede tan feo. Podemos venir por acá y le decimos 0,1 y 0,1, ¿no? En altura. Lo que sí me importa a mí es el ancho, es decir, ese nervio quiero que me integre 25 centímetros de cada lado, entendiendo que tomo un área de influencia de lo que sería la distancia entre nervio y nervio, ¿no? Ahí está. Fíjense esto. ¿Ven? Lo que va a hacer el programa es que me va a integrar los esfuerzos que haya sobre esa losa por acá. Entonces vamos a volver a calcular una vez más, ¿sí? Así ya terminamos con esta idea, calculamos una vez más, y ahora lo que yo estoy haciendo, yo quiero ver, imagínense ustedes que pusieron a modelar una estructura, una losa, en la que tenemos, por ejemplo, no los nervios modelados, sino que realmente yo quiero ver lo que sucede con el momento. Entonces ahora lo que puedo yo hacer es revisar momentos sobre ese nervio. Puedo filtrar el nervio, si no me muestra los otros. ¿Ven? Y lo que yo estoy haciendo, no solamente de esfuerzos normales, sino lo que yo estoy haciendo es revisar el momento. 5,67 de momento, ¿sí? En una viga de resultados que está integrando los esfuerzos que ocurren en una losa. ¿Está bien? Bueno, si se entiende esto, de los 5,67, ¿por qué si yo me voy a un nervio, más o menos al mismo nervio, a la misma altura, vamos a poner este por acá, ¿sí? Si yo filtro ese mismo nervio, ¿por qué me está dando una diferencia en momento 1,85 y antes tenía 5 y pico? ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? Que justamente, ustedes saben que un momento en definitiva también se traduce como un valor o una magnitud de una fuerza por un brazo de palanca. Entonces, si yo tengo esfuerzos de tracción y trabajo con un brazo de palanca, por ejemplo, que sería, no sé, vamos a ponerle un valor, digamos, de palanca interna, que podrían ser los 30 centímetros y demás, entonces, si yo multiplico este valor de esfuerzo normal, ¿sí? Por un brazo de palanca interno, no sé, que podemos ponerle 15 centímetros, por ejemplo, bueno, si hacemos un cálculo, para que ustedes vean, yo tengo los 25, ¿sí? Los 25 kilonewton de esfuerzo de tracción, por ejemplo, por 0,15 que podamos tener nosotros, 0,15, ¿qué me está dando? Los 3,75. Esos 3,75 más, ¿sí? Más el esfuerzo de momento que yo ya tenía, o sea que ese elemento no solamente está trabajando en compresión, en tracción, perdón, sino que también está teniendo un esfuerzo de flexión. Entonces esos 3,75, si yo le sumo, por ejemplo, 1,85, más o menos, llegamos a los 5,6 que donde lo tenía. Y prácticamente en el otro modelo. ¿Bien? ¿Sí?
¿Se fijaron, digamos, qué interesante esos 5.6 de dónde salieron? Nacieron desde el esfuerzo de tracción que yo generé, digamos, un brazo de palanca interno tomando en cuenta la mitad de toda la losa, porque estamos haciendo un análisis lineal, ¿sí? Entonces estoy agarrando un brazo de palanca interno de, por ejemplo, la mitad del espesor de la losa, sumado, ¿m? Al momento que realmente me estaba dando, digamos, ese nervio también, o sea, estamos trabajando a flexotracción en ese nervio, y prácticamente me dio el resultado de una viga, bueno, de integración trabajando en una losa. Entonces, para resumir y para terminar, digamos, este café técnico, la idea de entender por ahí que podemos trabajar de dos maneras distintas con losas ortótropas, pero llegando a los mismos resultados. Lo importante es que si yo quiero modelar una losa ortótropa con los nervios y con una capa de compresión, lo fundamental, digamos, y lo principal es comprender de que sí o sí yo tengo que generar esta excentricidad, ¿sí?, vertical, para crear justamente el espesor real que tengo. En una capa de compresión, si después verifican ustedes la losa, los esfuerzos de compresión y los nervios traccionados. Entonces, vimos más o menos el mismo resultado, como lo podíamos tener, y también, por supuesto, en estado de formación, en donde veíamos que prácticamente tenemos una similitud de comportamiento. Bueno, estimados, siempre dejamos algunos minutitos de consultas. Espero les haya gustado. Como les digo, estos son café técnicos en este caso mediodía. Los esperamos en los próximos lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario, como ya saben ustedes, teniendo en cuenta los mismos ID y el mismo código de acceso. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Espero les haya gustado y cualquier consulta nos pueden comentar. Saludos y hasta la próxima.